Buenas noches. El líder del PSOE en Aragón, Javier Lambán, propone separar la celebración de las primarias autonómicas de las municipales para no verse afectado por la pugna que se prevé en Zaragoza capital. Analizaremos con nuestros invitados esta propuesta de Lambán y cómo se preparan estas primarias. Y hablaremos además de la entrevista en televisión a Mariano Rajoy. El presidente confió en que más de 600.000 españoles encuentren trabajo en los próximos 2 años. Para hablar de estas cuestiones, esta noche nos acompañan en esta mesa de redacción María López Palacín, de Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Luis Clarimón, de Comisiones Obreras. Luis, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática del Instituto. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Comenzamos hablando del PSOE en Aragón y de esas primarias. Javier Lambán ha propuesto que se realicen de forma separada las primarias regionales y las primarias municipales para que no les salpique, dice, esa pugna que se prevé en esas primarias en la capital de Zaragoza. Por lo pronto, Juan Alberto Belloc ha dicho que esta semana le va a comunicar a Javier Lambán si se presenta o no, porque todavía él lo tiene decidido, pero no lo ha hecho público. Bueno, ¿qué os parece esta propuesta de Javier Lambán de separarlas? Y Pilar, ¿cómo crees que se van a desarrollar estas primarias en Aragón? Bueno, me permiten mis contertulios una pequeña reflexión antes, porque creo que merece la pena, por lo menos así lo entiendo. Felipe González, que va a presentar mañana su libro en Zaragoza, en un libro que ha hecho sobre liderazgo político, liderazgo empresarial, liderazgo social, decía una cosa muy interesante y decía que lo que tendría que hacer un gobernante es conseguir líderes. Y citaba para eso a Partner, es un activista americano, en vez de seguidores. Y él se confesaba que había sido incapaz de dejar un líder en el partido y un líder en el gobierno, y que había sido uno de esos grandes errores que había cometido. Y cuando decía Felipe que había que crear líderes y no seguidores, yo creo que el gran problema que ha tenido justamente el PSOE en estos años, que también lo ponía en su libro, que os puedo ver mañana a presentar en el debate, es que en el PSOE ha habido demasiado servilismo y han confundido la lealtad con el servilismo y muy poco debate interno, con lo cual mucha dificultad para crear líderes políticos. Por eso nos encontramos con el papel que tenemos ahora y que lo estamos comentando con María, porque claro, vemos estos llamados líderes políticos y los vemos con demasiados años, con demasiados tiempos, fundamentalmente en la actividad pública, demasiados profesionales de la política. Y entonces ahora se plantean unas primarias. Las primarias
Sí, yo creo que es bueno abrir a que la gente pueda elegir y pueda optar por un líder o otro líder con estas dificultades que vemos de crear liderazgos, pero no son lo más importante para un partido las primarias. Yo creo que lo fundamental también es el debate interno dentro del partido, que el partido lo ha hecho en una conferencia política, y luego los líderes que tienen que cargar ese debate interno. Entonces, claro, el problema que puede haber es quién da los liderazgos, y con eso termino para que intervengan mis compañeros. ¿Quién da los liderazgos? ¿Quién elige al líder? Pues si nos ponemos en la foto que habéis puesto en el Heraldo, en la página 3, al señor Lambán está claro que es un líder orgánico. Él tiene un control orgánico del partido y puede hacer unas primarias. Las va a ganar porque tiene un control orgánico. Luego son unas primarias orgánicas. Luego no se abre el partido, es decir, nadie va a discutir que se va a elegir al señor Lambán, con lo cual es el mismo funcionamiento histórico de control orgánico de los partidos políticos, se llame Marcelino Iglesias, se llame señor Lambán. ¿Quién ha elegido de líder del partido, de líder o de cabeza de lista del Ayuntamiento de Zaragoza al señor Belloc? Pues empezó en unas primarias y luego lo ha elegido la ciudadanía zaragozana. Él sí que ha tenido un contraste zaragozano. Él es una persona elegida por los zaragozanos. Entonces, claro, lo que no tiene sentido es que una persona elegida por los zaragozanos ahora tenga que pasar un control orgánico cuando él ha tenido, en alguna medida, una ratificación pues por los que dan y quitan liderazgos, que no son ni más ni menos que los votantes a la hora de hacer. Por lo tanto, son importantes las primarias si abren el partido, si rompen esas estructuras burocráticas y partidistas y permiten una participación mayor, permiten, por lo tanto, romper algo que todo el mundo está diciendo, que los partidos se han profesionalizado demasiado, que no se han abierto a la ciudadanía, que no están en la calle, que no conocen los problemas de la gente, y en la medida que abran y asuman un programa que esté cercano a la gente, pues evidentemente se puede producir una gran transformación. Pero la gran transformación son dos cosas. Es decir, abrir partido con unas primarias que abran, abrir programa y evidentemente líderes que sean elegidos por la mayoría de los ciudadanos, que luego les van a votar, como los 2 millones que votaron al señor Hollande o los 2 millones que votaron al líder del partido de la izquierda italiana. Es decir, esa sería la forma. Si no, estamos repitiendo, bueno, pues un modelo de partido que yo creo que está siendo muy cuestionado por todo el mundo, por los analistas, por los propios militantes, por los propios ciudadanos. ¿Crees que se abrirá como desearía Pilar a los ciudadanos esas primarias, o serán cerradas para solamente los militantes, los afiliados? Pilar ha puesto un escenario, ¿no? Es decir, la primaria orgánica que acabamos de ver sería lo que ha pasado en Andalucía, ¿no? Con Susana Díez. Es decir, dijo, hay que elegir a esta persona
se eligió a esa persona, ¿no? Por parte del aparato de un partido. Yo creo que el problema no son tanto los liderazgos y por lo tanto las soluciones no son tanto las primarias. Quiero decir que el asunto que hay actualmente es la desafección de la ciudadanía hacia la política, el alejamiento, la burocracia de los partidos, todas estas cosas que se oyen día a día, y entonces lo que hay que hacer es una democracia más participativa, más abierta, es decir, por supuesto cambiar la ley electoral, que no ayuda mucho a romper este modelo, y en ese sentido pues yo creo que las primarias no son la solución. ¿Para qué sirven? Tienen sus ventajas. Tienen la ventaja sobre todo de que animan a los activistas, animan a la militancia del partido y precalientan la campaña, ¿no? Ahora no podemos sustituir esa democracia abierta o esa profundización de la democracia, de la participación, por las primarias. Hay otros problemas, ¿no? Entonces, bueno, entre otros, pues que no se cumplen los programas electorales, ese alejamiento de la gente de la calle, la profesionalización, la falta de rotación entre los políticos. Es verdad que el señor Belloc se ha sometido varias veces al electorado, pero eso tampoco es óbice para que no se someta a una renovación interna, etcétera, ¿no? Quiero decir que, bueno, habría muchas cosas ahí mezcladas. A mí lo que me llama la atención, yo en este caso no estoy vinculada a ningún partido político, ¿no? Pero quisiera, muchas veces se dice que las primarias del PSOE no son tantos, si no existe varios candidatos entre los que poder elegir, sino si ya te dan un candidato en algunos de los puestos hechos y por lo tanto va a salir ese sí o sí. Y por otro lado, por ejemplo, pues al otro gran partido, que es el PP, pues se le echa en cara que no hace primarias y que viene ya marcado quién tiene que ser el líder, ¿no? Al fin y al cabo, esto muchas veces es importante para la estructura del partido, pero no tanto para la ciudadanía, porque no tenemos, en realidad no tenemos la posibilidad de elegir un líder u otro, sino que el partido haya dicho que va a ser el líder, si su programa es el más votado, porque no votamos a las personas, excepto en el caso del Senado, sino que votamos una lista cerrada, pues va a ser elegido. No, hombre, cuanto mejor sea el líder y más contacto pueda tener con la ciudadanía a la hora de vender un programa a otro, hombre, si uno es buen comunicador, el programa puede ser muy bueno o muy malo. Si uno es muy buen comunicador, puede hacer bueno un programa malo, y si uno es mal comunicador, puede hacer malo un programa bueno. Y eso yo creo que es lo que tendrían que ver también un poco dentro, ¿no? Y luego, que si al final va a ser la persona que va a estar al frente del gobierno, al frente de la alcaldía, bueno, pues ver también qué niveles de gestión va a
lo que sea, pero realmente es que los ciudadanos en sí, abiertamente en unas elecciones reales, no podemos votar a la persona en sí, sino que solamente lo pueden hacer dentro del partido. Y si no hay distintas opciones, no sé si realmente... Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que las primarias en los partidos de la izquierda, porque este es un debate que se ha planteado en los partidos de la izquierda, el partido de la derecha viene el dedo que marca el señor Rajoy, lo que determina la señora Rudy, y no hay nada que hablar, ¿no? En los partidos de la izquierda que se ha planteado fundamentalmente, lo han planteado los franceses, lo han planteado los italianos, también lo han planteado, yo creo que siguiendo un poco el modelo americano, también lo han planteado los alemanes cuando han decidido si aceptaban un programa de coalición con el CDU de la señora Merkel, el SPD y la mayoría de los militantes se han acercado. Cuando no han planteado las primeras, se han planteado justamente para romper el modelo de partido burocrático cerrado que tú planteabas, porque saben que es un modelo de partido que está siendo ampliamente rechazado por la ciudadanía, pues porque son los cuadros muy profesionales de toda la vida los que determinan quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, con lo cual no hay cercanía a los ciudadanos y lo que hay responde a lo que te ha puesto el señor de turno, el que controla el partido de turno, ¿no? Entonces, como esto yo creo que está siendo muy rechazado por los ciudadanos españoles y una de las partes de la desafección de la política también viene por esto, para buscar más la cercanía de los partidos, pues entonces el PSOE se ha planteado la posibilidad de unas primarias. Y a mí me parece muy bien que se plantee esto, porque la verdad es que en Francia y en Italia ha resultado muy bien. Pero claro, si esas primarias puede votar, como tú dices, los ciudadanos que quieran votar, que les den facilidades, y en Francia han votado 2 millones, y en Italia también, y esto es muy importante, y desde luego no hay 2 millones de militantes socialistas. Si en Zaragoza tienen que decidir que el alcalde de Zaragoza, si es que hay primarias, porque si el señor Bello decide presentarse, las primarias son más relativas, porque es el alcalde de Zaragoza, pues si lo van a votar los militantes, que es lo que he dicho yo, pues todo el mundo sabe que si se presenta el señor Lambán y solo votan los militantes, está claro que va a salir el señor Lambán. Eso es evidente. Y no va a haber ningún otro militante del partido que se arriesgue a presentarse porque sabe que no va a ganar, con lo cual va a hacer el ridículo, con lo cual estamos de acuerdo que son unas primarias que no son participativas. Por lo tanto, cuando se plantean primarias, tienen que plantearse primarias abiertas con la posibilidad de que voten más gente que estrictamente los militantes, para que se rompa esa estructura de control del partido, fundamentalmente por esto, y para que además se vea el partido más cercano a aquellos que son simpatizantes o gentes que previsiblemente lo van a votar. Que haya además toda una campaña electoral, una campaña, bueno, pues clara y evidente, como ha habido en estos 2 lugares, en Francia y en Italia, y en el que, bueno, los que van a votar sepan pues qué significa cada uno de los líderes, qué bagaje tienen, que es lo que decías tú,
profesión tienen, qué capacidad tienen de gestión y también, evidentemente, el programa está respondiendo a una ideología que llevan detrás. Por eso digo yo que lo importante también es el programa. El ejemplo totalmente contrario y totalmente abierto con una pugna dentro del partido muy importante lo tenemos en Estados Unidos. Cuando hay primarias en Estados Unidos es debate mundial y todo el mundo lo estamos viendo, ¿no? Dentro del propio partido cómo se tienen que defender y ganarse ese liderazgo. Planteando esas primarias abiertas en el PSOE. Ya, lo que pasa es que con el modelo norteamericano lo que sucede al final es que quien gana las primarias en cada uno de los dos partidos principales, porque estamos hablando todo el rato de bipartidismo, parece que no haya más partidos y estamos ante encuestas que son van a romper el bipartidismo sin lugar a dudas, pero también se están planteando primarias en otros partidos, los partidos de la izquierda. En Estados Unidos gana las primarias el que más apoyos tiene, sobre todo el que más dinero consigue en la campaña. Es decir, las campañas de primarias son fundamentalmente también para recaudar dinero, ya que el que reúne más apoyos, sobre todo de los lobbies, etcétera. Pero mira Obama, la señora Clinton, no fue solamente el tema de dinero, fue también algo más. Consiguió mucho dinero con métodos nuevos. Claro, pero movilizó mucha gente. El que no tiene dinero no gana en los medios y por lo tanto no gana elecciones. Pero bueno, lo que iba, si al final el hecho de quienes se puedan presentar a las primarias son solo las élites de los partidos, pues no cambia nada. Es decir, y es lo que está sucediendo, lo que se está planteando, que aunque haya primarias abiertas o cerradas, los candidatos siguen siendo las mismas élites de los partidos. Son abiertas, puede ser otro tipo de gente según quién pueda votar, porque ya los avales son menores y la gente que va a votar es mayor, con lo cual no es lo mismo abiertas que pero cerradas. Al final los candidatos yo creo que corresponden a esas élites y por lo tanto la apertura viene determinada porque al final van a ser las mismas élites las que se presentan. De todas maneras, la solución para los partidos políticos, para la democracia interna de los partidos políticos no son solo las primarias, es el cambio de modelo de partido. Bueno, es decir, eso es absolutamente fundamental. Las primarias no son una panacea para cambiar el modelo de partido. Es decir, eso es lo que he dicho al principio. Esto es absolutamente, que lo he dicho también yo, es absolutamente fundamental. Es decir, entonces el modelo de partido, la Constitución dice que los partidos tienen que ser democráticos y realmente tenemos que asumir que los partidos no son democráticos, pero tampoco es Izquierda Unida, es decir, no son democráticos, con lo cual estamos en un tema también muy serio, porque el señor Cayo se ha negado también a primarias dentro de Izquierda Unida, con lo cual también es sorprendente. Es decir, cuidadito. La única diferencia es que a lo mejor hay algún partido político como Izquierda Unida que los mandatos son 8 años. El PSOE no tiene un número determinado de mandatos. Esto también es un
gran debate que se planteó. Organizaciones Mandatos, Las mandatos. organizaciones regulan cómo es su democracia interna, ¿no? Entonces, a mí también me da miedo que con las primarias, al final, si un candidato es elegido por aclamación popular, el poder que tiene dentro de su organización también es muy alto, ¿no? Y es esa especie de aura, ¿no? De haber sido elegido por el pueblo antes de haber sido votado en unas elecciones, y entonces también el poder que ese candidato adquiere dentro de su organización, que parece algo incuestionable, también me preocupa. Estás hablando de populismo, Sí, porque al final, bueno, Pero después... si el partido es democrático y hay un debate como tiene que haber en un partido, no sucedería eso. El gran problema es que, vuelvo a repetir, el problema es que el modelo de partido se está creando, y si los españoles realmente, es muy curioso, a los españoles les interesa mucho la política. La última encuesta determina que les interesa mucho la política, pero en cambio rechazan a los partidos políticos. Luego algo no está funcionando. Les interesa mucho la política, rechazan a los partidos, quiere decir que los partidos no son atractivos. Y ahora mismo lo vemos, el Partido Socialista ha perdido bastantes militantes, el PP no lo sé, supongo que también habrá perdido. La gente joven no se acerca a los partidos políticos, no a ningún tipo de partido político. Es muy sintomático, es decir, es muy sintomático de lo que está sucediendo, que no tengan capacidad de atraer a gente joven, a gente valiosa, que piense que merece la pena en un determinado momento de tu vida dedicarte a una actividad pública y política. Que María está una renovación interna, es que lo decías tú, que no comentábamos antes, es que al final te da igual el partido que sea, las caras que estamos viendo en los últimos años son siempre las mismas. Hombre, obviamente no puede haber un cambio sustancial de todo el mundo, pero sí que una renovación y poco a poco que vayan entrando y que vayan siendo conocidas otras personas más jóvenes o con... Hemos hablado del PSOE, también hemos hablado un poquito de Izquierda Unida, pero nos toca ahora hablar de otro de los partidos, de los grandes partidos en España, el Partido Popular, y de la entrevista que ayer se hizo en televisión al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. El presidente habló de muchos temas, del paro también. Él confió en que en estos 2 años que le quedan de legislatura, más de 600.000 personas que están ahora mismo en el paro encuentren trabajo. Habló también de las reformas que se han llevado a cabo, como la reforma laboral, de las que quedan pendientes, de la cuestión catalana y bueno, de otros temas. María, ¿cómo visteis la entrevista? Yo personalmente no la vi, yo estaba en el auditorio viendo... Lo mismo que yo, María y yo tenemos un problema, no vimos la entrevista, estábamos viendo un estupendo concierto. Que fue maravilloso. Violinista excepcional, ¿no? Que María sabe más de música que yo, pero el violinista tuvo menos audiencia esta entrevista televisiva que la primera que se
le hizo a Mariano Rajoy. Hombre, a ver, yo creo que realmente en estos momentos, siendo presidente del gobierno, tampoco se puede salir mucho de según qué temas, ¿no? De según qué áreas. Yo creo que también están un poco escarmentados, y aunque haya una serie de síntomas de recuperación, o no tanto de recuperación, sino de finalización de la caída, ¿no? Tampoco pueden ahora lanzar las campanas a Europa, porque no es verdad, no sabemos cómo va a ir el año, y aunque algunos sectores sí que vayan mejor, otros económicamente no tienen por qué ir así, y tampoco sabes cómo va a reaccionar nuestra economía, si va a crear tanto puesto de trabajo como a priori se puede ver, ¿no? Lo que sí que es fácil que suceda es que para cuando acabe la legislatura sí que estemos ya en una senda distinta a la que se ha estado hasta ahora, y eso no por lo que haya podido hacer el gobierno solo, por las medidas, sino bueno, pues porque la propia economía en sí tiene esos movimientos, y estaremos ya en senda de recuperación, que puede ser, o probablemente estaremos en esa senda, que puede ser más positiva de lo que sería si no se hace nada solo por inercia, pues a lo mejor sí, ¿no? Entonces, también con el tipo de persona que es a la hora de hablar, hombre, yo sinceramente no creo si de que alguien esperase que fuese a decir mucho más de lo que dijo, ¿no? Es que es muy difícil, o sea, creo que es más fácil que puedan decir una serie de cosas o en periodo electoral o una vez que deje de ser presidente y esté liberado, entre comillas, del propio partido y de la situación, que en estos momentos. ¿Esperabas más de esta entrevista? Bueno, ¿Cómo formaría? la entrevista es Mariano en el País de las Maravillas. Quiero decir que no dijo nada nuevo con respecto a otras ocasiones anteriores, no aportó ningún dato especial, fue algo bastante plano. También es verdad que el personaje es así, ¿no? A veces cuando hablamos del liderazgo, bueno, como algunas personas llegan a donde llegan. Bueno, todo. Pero los liderazgos en las situaciones de crisis son cuando más importantes de todas. Entonces, claro, yo no comparto el que estemos en la senda de la recuperación. Depende a qué le llamemos recuperación. Es decir, que disminuya la prima de riesgo o que suba un poquito el Producto Interior Bruto, bueno, pues a algunos les puede parecer recuperación, pero que aumente las cifras de, perdón, que disminuya las cifras de desempleo, pero si luego resulta que
ese desempleo, o sea, es lo que está sucediendo, es que se sustituye el empleo fijo por empleo temporal, salarios y condiciones de peores, o sea, en peores condiciones, que nuestras pensiones han perdido poder adquisitivo, incluso tienen verdaderos problemas, que tenemos problemas en la sanidad, que tenemos problemas en la enseñanza, etcétera. ¿Cuándo vamos a recuperar eso? Es decir, estar en la senda de la recuperación, que significa que aumentan los beneficios de algunos sectores, sobre todo de los financieros, significa que va a haber crédito para las pequeñas empresas, que eso no está ni por asomo cerca, significa que va a haber un importante crecimiento del empleo, pero de nuevo a un empleo de calidad. Yo creo que esto no va a ser así. Entonces, lo que está buscando el señor Rajoy es legitimación, una legitimación que ha perdido, es decir, fue elegido por una mayoría amplia de ciudadanos en las urnas. La legitimación democrática no la ha perdido los ciudadanos. Sí, tiene sus 4 años de la legitimación democrática. Fue elegido democráticamente, pero ha perdido legitimidad en cuanto que se ha alejado de la gente, en cuanto que ha incumplido su programa, en cuanto que está siendo un subalterno, pues, de los poderes financieros, ¿no? de europeos, etcétera. Entonces busca esa legitimación y la busca unida también a la legitimación que está perdiendo la monarquía. Y ahí plantea el tema de la infanta, pero es peligroso cuando este señor dice: pongo la mano en el fuego por alguien, es que también la puso por Bárcenas hace poco. Entonces, claro, bueno. La verdad es que a mí me pasa como María, que yo no vi al señor Rajoy porque estábamos en el auditorio. Pero también es sintomático, Sí, no, bueno, que haya menos gente que la haya visto. es sintomático. No, es interesante también ver que le envió más gente las noticias de las 5 que la entrevista al señor Rajoy, pusieron la entrevista al señor Rajoy, como comentábamos antes María y yo, un poquito antes de empezar el final de la serie, entre costuras, que ha tenido un gran éxito de más de 5 millones de personas, lo mismo que tuvo el libro. Y lo que sí que he visto, bueno, los diferentes medios de comunicación, he echado un vistazo a ver la entrevista porque me parecía interesante. Y es muy curioso, si comparar los medios de comunicación, cómo han dedicado las páginas a la entrevista, es curioso. La Razón, que es un medio a los pies de Rajoy, pues el gran líder Rajoy habla y pone el acento fundamentalmente en Cataluña. Lo mismo plantea el ABC, el País no aparece en la primera página para nada de la entrevista. El Mundo pone el tema de la infanta que tú planteabas como tema en la entrevista, y La Vanguardia plantea el tema de Cataluña. Me he olvidado que La Razón y la ABC plantean también el tema de Cataluña, es decir, es un elemento que une realmente a la derecha. Y en el Heraldo pues plantea el tema del empleo, que dice que su confianza en que la legislatura acabará con menos paro que cuando empezó, y luego pues hace una especie de sumario y tal.
He oído esta mañana a Iñaki Gabilondo y curiosamente decía que parecía que hablaba un burócrata de Bruselas, justamente en los planteamientos que tú decías. Realmente, a mí hay algunas cosas que me preocupan, que dijo ayer el señor Rajoy. Me preocupa específicamente Cataluña. Es decir, esta situación de que tiene un plan para Cataluña, pero que nos llega el plan y cuándo va a sacar ese plan, porque la situación de Cataluña es complicada y grave. Es decir, si tiene plan, ¿por qué no lo dice? ¿Qué pasa? Que tiene un cierto miedo a su más derecha del PP, que es incapaz de poder intentar buscar una alternativa para Cataluña. ¿Cuál es la alternativa para Cataluña? Es decir, yo creo que estamos en un momento muy complicado, muy complejo, de una gran crisis institucional, donde bueno, pues los ciudadanos no pueden tener un presidente que no les diga qué quiere hacer ante un grave problema y que ese presidente se niegue la posibilidad de buscar unos acuerdos, un diálogo, porque Zapatero se equivocó con Cataluña, porque dijo más de lo que tenía que haber dicho, pero a lo mejor también se está equivocando Rajoy por no decir y no dar el paso que tiene que dar. Entonces, bueno, esto es muy importante para que valoremos la situación de lo que ayer planteó que hay ahora mismo en Cataluña, que también pero es una crisis de partido, que yo creo que ahí lo que pasa es que el PSOE ha aguantado el tirón, de que el PSOE es plenamente consciente de que como se rompiera el PSOE en Cataluña, el PSOE no se convierte en un partido de Estado. El PSOE, el internacionalismo y el socialismo nunca ha sido nacionalista, con lo cual, bueno, es que son dos puntos contrapuestos y esto hay que asumirlo así. Mira, ahora que estamos celebrando el 100 aniversario de la Segunda Guerra Mundial, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el internacionalismo se rompió justamente por de la Primera Guerra Mundial. ¡Qué error! Gracias, María. Justamente lo que quería recordaros es que el internacionalismo se rompió justamente por la Primera Guerra Mundial, porque los partidos socialistas empezaron a votar créditos de guerra en sus parlamentos, con lo cual se acabó el internacionalismo, se acabó el socialismo. Es decir, eso es uno de los temas más graves que se planteó en la Primera Guerra Mundial. Entonces, claro, si el nacionalismo triunfa en el PSOE, se acabó el PSOE. Es decir, es que es una contradicción en términos de lo que es el socialismo frente al nacionalismo. Ese tirón lo ha aguantado bien el PSOE, con mucho desgaste en Cataluña, pero ahora realmente lo que se está planteando es la necesidad seriamente de una reforma constitucional, y hasta el propio rey lo insinuó en el debate en el mensaje de Navidad. En el mensaje de Navidad estaba hablando de que, bueno, no pasa nada porque
que después de los años que llevamos en la Constitución han cambiado muchas cosas en este país, que podamos hablar de que podamos transformar y cambiar algunos aspectos de la Constitución. Entonces, claro, que no nos diga nada el presidente, pues es que no es un líder que nos dice. Y como decía Iñaki Gabilondo, y perdonar, es un burócrata al final. Parece que te está hablando un burócrata de la señora Merkel o del señor Obama. Y nosotros queremos un presidente del gobierno de España, queremos un líder que ha sido votado por los españoles para dirigir este país. María, defendió también a los ministros Albert y a de Guindos, especialmente dijo que las decisiones que habían tomado eran valientes y que no iba a cambiar el... Y a Soria, es normal que los defiendan, ¿no? En este caso, desde el punto de vista de que su jefe y él los ha nombrado como además no lo va a decir en la televisión, ¿no? Hombre, decir, al final, si tú no estás de acuerdo con lo que han hecho y no los apoyas, lo que tienes que hacer es cesarlos. Bueno, dijo o sea, que no iba a cambiar, que no iba a cambiar o los apoyas o los quitas con los temas de los que estamos hablando, ¿no? De las legislaciones, las leyes que en este caso han dicho. Entonces, hombre, yo lo cierto es que no vi, bueno, como ya he dicho, no vi la entrevista, pero sí que vi después un debate que hubo. Bueno, estuve viendo un rato la noche en televisión española hasta que ya se metieron demasiado en el tema de Cataluña y ya era muy tarde y ya me fui a dormir. Sí, exacto. Y lo primero que dijeron, el mensaje que dieron ellos es que fue predecible, totalmente, ¿vale? O sea, y es cierto, pues porque es que no puede dar otra consigna de lo que ya dio, ¿no? Y no fue arriesgado, pero ¿cómo va a ser arriesgado? ¿Cómo va a decir? Tú has dicho, si dice que pone la mano en el fuego por la infanta, pero ¿cómo va a decir, por ejemplo, que efectivamente se van a crear 600.000 puestos de trabajo? Si para cuando llegue el momento estaremos en plenas elecciones y le puede pasar factura en ese momento. El tema de la infanta podría haber dicho que, bueno, la infanta se tenía que haber dicho que los tribunales dictaminarán y resolverán. Lo que sucede es que con el tema de la infanta, bueno, pues el fiscal, la fiscalía en España depende del gobierno y al final el que está en la cúspide del gobierno es el señor Rajoy y vía fiscal general del Estado pues influye sobre este señor que parece más la defensa que el fiscal en el caso de la infanta, etcétera, ¿no? Entonces tiene sus vías de influencia sobre ese asunto, es decir, no es baladí. Yo decía que, bueno, que ha puesto la mano en el fuego por otras personas que, bueno, luego ha sido complicado, ¿no? Mantener la mano en el fuego, se ha quemado mucho. El señor Fabra también la puso, no, pero el señor Fabra, no, pero el señor Cans, por el señor Cans. Ahí, bueno, sería más complicado de explicar, más largo. Ay, pero el señor Fabra de Castella
el tema de Cataluña es verdad que no dio soluciones, pero sobre todo es que lo que ha intentado es hacer un relato que no se corresponde con la realidad. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias. Dejamos aquí el debate. Muchas gracias a los tres por